Bienvenidos de vuelta a su programa Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Andrea Rondón. Ella es miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad. Es además profesora universitaria y doctora en leyes. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a ambos. Buenas tardes, Andrea. Un placer tenerte aquí en Contrapoder 3.0. Bienvenida. Gracias. Bueno, Andrea, fíjate que, y con respecto a lo que sucedió la semana pasada, que te íbamos a entrevistar y vimos lo que pasó, ¿no? Que se fue la luz. Una de las preguntas que muchos nos hacemos es cómo uno logra difundir las ideas de la libertad en un país como Venezuela, en donde tienen los medios en contra, no tienen servicios como la luz, el internet, todo eso se va. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo para personas como ustedes a la hora de difundir todas esas ideas? Bueno, el mayor obstáculo definitivamente es el país mismo, evidentemente porque no hay infraestructura. La hipertrofia del Estado lo que hizo fue destruir todo lo que existía, digamos, lo que proveía el sector privado fue completamente sustituido por el Estado, y al ser provisto por el Estado, pues por supuesto es en las peores condiciones, en unos casos ineficiente, porque el Estado empresario es una contradicción en los términos, por una parte, y por el otro, pues ha sido utilizado como medio de control social para sostenerse en el poder, porque no pueden utilizar la violencia constantemente, ¿no? Y frente a toda una población, ¿no? Entonces se idean estos mecanismos de sustituir completamente al sector privado. En consecuencia, no tenemos infraestructura, la verdad. Uno de los obstáculos es cómo está quedando el país. Las condiciones de las universidades son francamente deplorables. Están en sus peores condiciones, digamos, en los tres últimos años ha sido sumamente difícil tratar de hacer conversatorios, reuniones, espacios de discusión presencial. Aún antes de la cuarentena también era difícil porque cada vez había menos espacios. Yo particularmente a través de Se Dice Libertad y en el programa Cultura en Libertad, yo lo hacía en librerías, lo hacía en las plazas, porque trataba también de recordar que nosotros somos ciudadanos y que todavía, a pesar de esta intención de destruir, quedaban vestigios de civilización. Y un mejor ejemplo eran las librerías, era ese sector privado que, a pesar de lo que te estoy hablando al principio, subsistía o tenía el empeño de subsistir, porque como siempre digo, el mercado siempre se abre camino, aún en las peores circunstancias. Entonces, digamos, obstáculos, todos, incluido ahorita mismo, puede ser que yo me pueda comunicar con ustedes, encuentra las formas, porque entonces, digamos, no es fácil, pero bueno, es lo que a mí me permite seguir sobrellevando la situación país y sobrellevar mi decisión de haberme quedado en el país. Y cuando podían reunirse y cuando podían hacer esos conversatorios o intentaban hacerlo en las plazas, en las librerías, la gente asistía, la gente entendía, la gente tenía interés de buscar algo más. Puede ser que yo llevo ya particularmente en este proyecto 5 años. En un principio, de esos 5 años, sí, era una asistencia masiva, masiva entre comillas. Estoy hablando, por ejemplo, de una librería que se puede llenar con 50, 70 personas, ¿no? Para mí eso es un éxito en un foro, en un espacio liberal. Eso me pasó la primera vez que hablé de Bitcoin como mecanismo de resistencia a la hiperinflación y que tiene una profunda filosofía libertaria, liberal en sus orígenes, ¿no? Porque eliminas al Estado de la ecuación, ¿no? Sí. Y estamos hablando de moneda privada. Eso a mí me parece súper de avanzada y liberal, y llenábamos espacios, ¿no? Ok, y tú piensas en base a lo que... Y no eran reacios a las ideas y no eran reacios a que nosotros habláramos de eliminar el Banco Central, digamos, había espacios. Últimamente, el hambre de la escasez y la hiperinflación se hizo más evidente en el día a día de los ciudadanos. Por supuesto, ir a una librería que está en un centro comercial y pagar con efectivo, que no existía ya, un estacionamiento era algo así como que es un lujo darte eso e ir a uno de estos espacios. Entonces, uno a veces se sentía como
los violinistas del Titanic, pero uno insistía. Pero sí, te digo, en los últimos tiempos era muy difícil la convocatoria y tal vez, como yo soy doctor en Derecho, sí, a veces a mí me ha costado, no sé, tal vez hacer un poco más común el lenguaje y también la profundidad de los temas, y me tocaba hablar de mis temas que me gustan y que yo investigué para mi tesis de doctorado, hablar esto en un birras e ideas, hacer más atractiva la convocatoria y sí, tal vez un poco más populista, si lo quieren ver de algún modo. No era fácil, no es fácil en los últimos tiempos, pero siempre tienes público, no necesariamente un público liberal, sino un público nuevo para escuchar estas ideas. ¿Está Venezuela preparada para hacer un viraje hacia una ideología de derecha, por decirlo así? ¿Tú crees que hay un caldo de cultivo donde esto pueda avanzar? Porque todo el mundo piensa, y yo también tengo esa idea, que Venezuela es esencialmente socialista. La ideología de la gente, aunque la conozco o no, se inclina más hacia el socialismo. ¿Tú crees que en Venezuela las ideas de derecha, libertaria o conservadora, o como lo llamen, tienen cabida, pueden tener ahí un caldo de cultivo para progresar? Lo veo difícil. No creo que permee, por ejemplo, a nivel de partidos políticos, a nivel de otros agentes que puedan incidir efectivamente en la acción, incluso en el campo de la producción de conocimiento y de la reproducción de conocimiento. Te estoy hablando de las universidades, también es difícil. Somos la excepción los que defendemos una filosofía liberal. Me gusta hablar en esos términos. Siempre en los foros, en las universidades, en un salón de clase, incluso dentro de ciertos think tanks, yo me encuentro como única, por así decirlo. No es fácil porque es un problema cultural, es un problema de décadas. Del buen salvaje, del buen revolucionario de Carlos Rangel lo exponía ya en los años 70, en el 76. Y eso se ha profundizado en los últimos años. Entonces, preparada, no lo sé, pero sí te digo desde mi experiencia individual, que yo, por ejemplo, yo tengo 15 años dando clases en las universidades, y hace 15 años, cuando yo hablaba de Bastiat, de Hayek, me decían algo así como que, bueno, pero ¿por qué hablamos de eso y no de derecho? Si yo estoy en una carrera de derecho. Y hace 5 años, ya exponiendo mis conceptos de derecho, que son muy el ensayo La Ley de Bastiat, me conseguí estudiantes que me decían, eso tiene algo que ver con las ideas también de Milton Friedman. O sea, es un cambio profundo. De hace 15 años de adversarlas, a hace 5 años conseguirme muchachos de 15, 16 años que por lo menos son familiares a los autores y escuchan con curiosidad lo que tengo que decir. Entonces, digamos, ha habido pequeños avances, no creo que esté preparada, pero no por eso uno deja de hacer lo que uno quiere. Porque yo en lo particular no tengo la idea, creo que cada uno cumple su rol, de masificar estas ideas, porque no creo que eso se logre en lo particular, pero sí de difundirla dentro de mi... Correcto. Andrea, no sé si me estás escuchando, ahí te están recortando. Habla, Esteban. Sí, Andrea, se está entrecortando un poco. ¿Me estás escuchando? Sí. Bueno, ok, mira, ya para finalizar, y en base a lo que estás diciendo, te quería preguntar sobre la receptividad que están teniendo tú como profesora universitaria, ¿no? Los estudiantes con esas ideas. Ahí estás hablando de que ha habido un cambio. No, lamentablemente la comunicación está bastante mala. Sí, ya la comunicación. No podemos seguir, lamentablemente, bueno, pero por lo menos tenemos esto es lo que pasa cuando hacemos entrevistas en Venezuela. El internet no da para más, las condiciones no dan para más. Lo digo ella misma, el principal obstáculo es el propio país, y esto es lo que sucede. De hecho, vamos a montar la entrevista hasta el punto que pudimos hacerlo, pero es lo que sucede, no se puede finalizar. Ahora, Esteban, me llama la atención que a diferencia de lo que hemos visto en otras entrevistas, esta es la primera persona que dice, mira, yo no creo que aquí haya posibilidades, por lo menos a corto plazo. Fíjate, yo pienso, y yo estoy de acuerdo, y lo hemos dicho acá incluso en Contrapoder, Colina, que si bien no es imposible,
nosotros somos de los que hemos dicho que creemos, y de hecho se lo repetiste a la doctora Andrea en la entrevista, que el venezolano en su esencia es socialista, porque incluso si se hace llamar de derecha, incluso si se hace llamar libertario, o si dice que se opone al régimen de Nicolás Maduro y a Juan Guaidó por socialista, cuando tú vas a las ideas que defienden Colina, son las políticas que se han venido aplicando durante todos estos 60 años por lo menos. Entonces yo pienso que de parte de ella por lo menos hemos visto bastante honestidad en ese área, y fíjate lo que dice: a pesar de eso yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, y para eso tenemos plataformas como Contrapoder, plataformas como Factores de Poder, y el objetivo que nos estamos planteando es precisamente romper de una buena vez con ese obstáculo que representa para la difusión de las ideas correctas. Creo que esa es la conclusión. La conclusión es esa. A pesar de que no se pueda implementar a corto y quizás a mediano plazo, hay que seguirlo haciendo, porque de esta manera se construye el piso y se construye la base sobre la que se puede edificar ese edificio que nosotros pensamos que es la derecha o la ideología o filosofía conservadora, como lo quieran llamar. Pero por lo menos yo pienso que ella fue sincera diciendo: mira, yo no lo veo a corto plazo, y tiene razón, porque la mayoría de la gente en Venezuela, si no sabe lo que es el socialismo, por lo menos está como que inclinada hacia ello. Entonces yo creo que tenemos que seguir, y nos quedamos con esa parte. Y repito, no se culminó la entrevista por las condiciones paupérrimas en las que se encuentra el internet en Venezuela, pero era la profesora Andrea Rondón, profesora universitaria en Venezuela, y bueno, que explicó claramente pues qué están haciendo para tratar de cambiar o presentar una ideología distinta dentro del país. Esto fue todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente duele a quien le duele, es el canal de la información. Hasta mañana. El programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.